Todos, espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. De hecho, todos los temas son interesantes. Todo lo que es la palabra de Dios es interesante. Debería de ser interesante para ustedes también. Eh, Hoy vamos a hablar de una persona que Jesús amaba mucho. Su nombre era Lázaro. Lázaro. De él vamos a hablar. De Lázaro, que no es Lázaro, aquel Lázaro que era el mendigo, de aquel video que hablamos del Lázaro y el mendigo, que también era el rico, ¿verdad? No era ese Lázaro, este es otro Lázaro que menciona la Biblia. Y vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor, porque es bueno poner todas las cosas en las manos del Señor antes de empezar a leer la palabra, antes de hablar de la palabra. Siempre es bueno poner siempre la oración enfrente de cualquier cosa que hacemos. De hecho, la oración debe estar cada vez que salimos de casa, cada vez que que vamos a salir de viaje o que vamos a hacer alguna actividad. Siempre es bueno orar antes de hacer todo eso, para que el Señor tome control, aunque Él está en control de sus hijos, pero es bueno orar para que el Señor nos bendiga en esa acción que vamos a hacer. Vamos a orar y vamos a poner todo en las manos del Señor. Señor Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la nueva oportunidad que nos das, Padre, de estar aquí en este lugar, Señor. Te ruego por aquellos que están mirando este video, que usted derrame de su bendición, Señor, de cada uno de ellos y abra el entendimiento para que así puedan entender toda su palabra, Señor. Sea conmigo también, que usted sea con mi mente, con mi voz, Señor, que usted la use para su palabra, Padre, y no permita que una mentira salga por mi boca, Señor, sino puras verdades. Se lo pongo todo en sus manos, pidiendo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ya de haber orado, lo que sí quiero decirle que este fue lo que el Señor hizo con Lázaro. Es uno de los milagros más grandes que ha hecho el Señor. Es un milagro grandísimo que hizo el Señor, para la honra y gloria de Él. Y aparte de eso, todos los milagros que hizo el Señor son especiales, porque pues son especiales. Pero este tiene más énfasis. ¿Por qué? Porque fue el último milagro que el Señor hizo antes de ser crucificado. Cerró con broche de oro este milagro que el Señor hizo. ¿Por qué digo que cerró con broche de oro y el Señor con este milagro? Porque fue el último, y a pesar de que fue el último, se trata de que levantó a un muerto de 4 días. Y su nombre era Lázaro. 4 días de muerto tenía Lázaro cuando el Señor lo levantó. Un milagro tremendo. Un milagro que para nosotros sería imposible, pero para Dios no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Todo lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Hay que ponerlo en la cabeza eso. Él puede hacer todas las cosas cuando quiere, donde quiere y a la hora que Él quiere. Así es el Señor. Lázaro tenía dos hermanas. Una se llamaba María y otra se llamaba Marta. María no es aquella María, la Virgen María. No, no es esa María de la que estamos hablando aquí. Esta María, si usted ha escuchado, es aquella que, no sé si usted ha escuchado esta historia o alguien se la ha contado. Esta María es aquella que le lavó los pies con un perfume muy caro, dice la Biblia. Le lavó los pies al Señor. Y después de que acabó de lavarle los pies al Señor, con su cabello, me imagino que lo tenía largo, se lo secó. Esa es María. Amaba al Señor. Y el Señor amaba a María, y amaba a Marta, y amaba a Lázaro. Él amaba a toda la familia, el Señor Jesús. Después de que Jesús supo de Lázaro que estaba enfermo y que después murió, Él no fue a ese lugar. Él no fue en ese momento a donde estaba Lázaro. Y todos se quedaron sorprendidos porque no había ido. Los apóstoles, los que andaban con él. ¿Por qué no había ido? Pero el Señor tenía un plan. Él tenía un plan. Y el plan del Señor no era ir a sanar
a Lázaro. No era. Ese no era el plan de él. Él tenía otro plan. Y más grande y más maravilloso. Y así es el Señor con nosotros. Él tiene planes para nosotros, para todos sus hijos, para todos sus creyentes. A veces tú tienes un plan, pero Dios tiene otro plan. Y siempre acabamos haciendo el plan que el Señor tiene para nosotros. Porque Él sabe lo que nos conviene. Porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Viene y nos destruye los planes que tenemos. Porque Él mira que tal vez ese plan que tenías tú no era bueno para ti y no era el correcto. Jesús esperó a que Lázaro tuviera 4 días para estar ahí en ese lugar. Esperó 4 días. 4 días que tuviera ya Lázaro de muerto para estar en el lugar donde estaba la tumba. ¿Por qué esperó 4 días el Señor? Era la pregunta. Era una pregunta que todos se hacían. ¿Por qué esperó tanto? Debo decirles también que Lázaro fue sepultado en Betania. Así se llamaba el pueblo, Betania. Para que lo apunten ahí en su libreta. Ojalá y tengas tu Biblia preparada ahí y tu libreta de apuntes para que vayas apuntando lo más importante. Se llamaba Betania el pueblo donde fue Lázaro sepultado. Cuando el Señor fue a la tumba, había mucha gente ahí. Había judíos, amigos de la familia, Marta y María, y ahora estaba el Señor con todos sus apóstoles en ese lugar, afuera de la tumba donde fue sepultado su amigo Lázaro. Había una gran multitud ahí y todos ellos iban a ver el milagro que el Señor tenía para hacer. Y para seguir leyendo, para seguir hablando, vamos a leer la Biblia. Antes, debo decirles que un poquito antes de donde vamos a empezar a leer, dice la Biblia que el Señor lloró. Lloró al Señor por ese evento, por su amigo Lázaro. Le dolió en el corazón. Y eso nos demuestra que el Señor tenía sentimientos. Lloró por su amigo. Así como lloras tú por un familiar, por un amigo, Él también lloró. Nos demuestra que Él era como tú y como yo, a pesar de que Él era Dios. Pero Él era un hombre de carne y hueso. Dice la palabra que lloró. Y ahí está. Ahí está en Juan 11:35. Jesús lloró. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a empezar a leerla ahí en Juan 11:38. Juan 11:38. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 11:38. Y dice así, y empezamos a leer. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Otra de las reacciones humanas que tiene el cuerpo. Se conmovió de mirar lo que estaba pasando. Como se conmueves tú, como me conmuevo yo. Por eso, cuando lo crucificaron, mucha gente dice, no, pues era Dios. Sí era Dios. A mí, sí es Dios. Pero también, digo es porque está vivo. El Señor está vivo. Por eso digo que es Dios. Jesús es Dios.
Pero, por eso, como estaba diciendo, que mucha gente piensa que porque cuando lo clavaron los clavos y lo crucificaron, no, pues era Dios, no sintió nada. No, 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 no. Él sintió todo el dolor. Sintió todo el dolor. Así como sintió, se conmovió por Lázaro, así mismo sintió el dolor en sus manos. Todo lo que le hicieron, los latigazos, la corona de espinas, la lanza que le clavaron en su costado, todo eso él lo sintió, como si hubiera sido tú o yo. Entonces, dice que fue a la tumba y tenía una piedra puesta encima. En aquel entonces se acostumbraba que enterraban a sus muertos en cuevas, y ponían una piedra muy grande enfrente. Era una de las costumbres que tenían allá. Yo no sé si alguien más que no tenía dinero podía hacer eso, no, tal vez no, pero en este caso sí, estaban adentro de una cueva con una piedra encima. ¿Qué pasa después? Dice la palabra de Dios y seguimos leyendo ahí en el 38 y dice, no, en el 39, en el versículo 39 dice, y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana dice Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Marta, el hermano de Lázaro, diciéndole al Señor que hedía porque tenía 4 días. Y es normal lo que estaba diciendo. Es verdad, es normal. Es la reacción de una persona que sabe de que un muerto de 4 días ya hiede. Es cierto. De hecho, las personas que mueren ya de las 24 horas para adelante ya empiezan a jeder. De hecho, desde que muere la persona ya empieza la descomposición de su cuerpo. Así es normal eso. Pero aquí Marta le sugiere al Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer si hiede ya? Pero ¿qué le contesta el Señor a Marta? Y ahí en el 40 dice, dice el Señor, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy en día nos dice a todos nosotros, a todos, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? También el Señor nos dice a nosotros eso. ¿No te he dicho que si crees en el Señor Jesús tendrás vida eterna? Y en la vida eterna verás la gloria de Dios. Eso es lo que nos está diciendo ahorita. Hey, ven, te quiero salvar. Yo te quiero salvar para que veas la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Y aquí le está diciendo a Marta lo mismo. Y esto aplica para nosotros también. Interesante, ¿no? Muy interesante. El Señor Jesús quería demostrar ante todos que Él tenía el poder de la resurrección. Que Él tenía el poder para levantar muertos, resucitarlos, resurrección, resucitarlos después de haber muerto. Él quería demostrarlo para que todos creyeran que Él era el Hijo de Dios y que Dios era el que lo había enviado. El Señor manda a quitar la piedra. Manda a quitar la piedra. No porque no podía hacer Él eso. No porque no lo pudiera hacer. Si con su sola palabra, si podía resucitar un muerto, con más quitar la piedra. Pero mira, el Señor Jesús hace lo difícil. Y a nosotros nos toca hacer lo fácil. Así nada de sencillo. El Señor hizo lo difícil. Resucitó a Lázaro. Pero a ellos los mandó a hacer que quitaran la piedra, que es lo más fácil, ir a quitar la piedra. Y así hoy en día, nosotros hacemos lo fácil y el Señor hace lo imposible y lo difícil para nosotros. Pero tenemos que creer y tenemos que obedecerle, así como esas personas obedecieron para ir a quitar esa piedra. Obedecieron cuando les dijo el Señor,
quiten la piedra de la puerta. Y no les dijo que la quitaran para que entraran a sacar a Lázaro, o para entrar él a sacar a Lázaro. No, no lo hizo por eso. Es para que con su palabra Lázaro se viniera para afuera, con su pura palabra. Por eso lo hizo, para que miraran el poder que él tenía. Amén. Es maravillosa la palabra de Dios, maravillosa. Entonces Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios en el 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo el Señor: Padre, gracias te doy por haberme oído. Hablando Jesús, hablándole al Padre. Pero en el 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lo hizo para que miraran todos el poder que tenía y para que supieran que él era enviado del Señor. Pero ni así creyeron, ni así la creyeron. Fueron y lo crucificaron. Eso fue lo que hicieron. Y dice el Señor en el 40, y luego dijo el Señor en el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Le ordenó: ven para afuera. De su propia voz, con su palabra, le ordena a Lázaro que venga para afuera. En aquel entonces, los hombres de esa época tenían la costumbre de que enredaban a sus cuerpos, a los muertos. Los enredaban con, ¿cómo se llama? Con vendas, bien enredados desde la cabeza hasta los pies. Los enredaban. Esa era la costumbre que tenían. Pero mira lo que dice el 44. Vamos a leer el 44 de ahí de Juan 11:44. Y dice: y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. Ahora tú me vas a preguntar: ¿cómo es posible que él haya salido de donde estaba puesto hasta la puerta si él estaba atado de manos y pies? Mira, si Dios tiene el poder para resucitar muertos, ¿tú crees que no tiene el poder para hacer que esa persona de allá donde estaba se pusiera enfrente acá? Claro que sí tenía el poder. El Señor mismo hizo que esa persona, no lo dice la Biblia, eso es un pensamiento personal. Pero yo digo que si Dios tenía el poder para resucitar muertos, ¿tampoco no iba a tener el poder para que esa persona viniera hasta enfrente para que todos lo miraran? Claro que sí, y yo lo creo así, ¿no? Habrá algunos que no, pero yo sí lo creo, porque Dios es poderoso y es capaz de cualquier cosa. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Lo que te quiero decir con esto es que Cristo resucita y da vida. Y da vida a los muertos. En este caso le dio vida a Lázaro, a su amigo. Le dio vida a un muerto. A un muerto le dio la vida. Como lo hace hoy en día también. El Señor le da vida a los muertos espiritualmente. Estamos hablando espiritualmente. A las personas que andan fuera de sin Cristo. Él les da la vida. Y por eso el Señor te dice: ven a mí. Ven, yo te quiero salvar. Porque las personas que andan afuera están muertas. Afuera de Cristo. Y Él les da la vida para que vean la vida eterna y vean la gloria de Dios.
Que eso es lo importante en esto. Dios a veces hace milagros para que la gente crea, pero la gente no cree como quiera. Aunque vea los milagros, aunque los sane, aunque haga cosas importantes, pasa el momento y hace el milagro el Señor, ven y se alegran, se contentan, pero pasadas unos tiempos se olvidan de lo que pasó. Se olvidan del milagro que les hizo. Somos malagradecidos, es lo que somos. Y dice, y lo rechazan, simplemente lo rechazan. Ignoran todo esto y no quieren saber nada porque andan muy contentos viviendo en su pecado. Toda la gente sin Cristo le piden a Dios milagros y milagros y milagros y milagros. De repente pasa algo en sus vidas y ¿qué pasa? Cuando reciben alguna bendición, después se olvidan. Se olvidan de que hay un Dios, de que está Jesús, que siempre está al pendiente de sus hijos. Nosotros no hay que olvidarnos, siempre hay que ser agradecidos. Cuando el Señor haga algo en tu vida, cuando el Señor haga un milagro en tu vida, hay que agradecerle al Señor. No nada más hay que pedirle, sino también agradecerle y decirle gracias, Señor, por lo que me diste. Y no nada más una vez, hay que irlo recordando a través de tu vida, de ese milagro que el Señor hizo en tu vida. Tienes que tenerlo presente aquí y testifícalo. Díselo a los demás para que los demás crean, a ver si creen. Todo lo que el Señor haga en tu vida, tienes que platicarlo y decírselo a los demás para ver si el Señor tiene compasión de ellos y se salvan. Dice el Señor, desátenle y déjenlo ir. Y fueron y lo desataron y lo dejaron ir. Estaba amarrado. Así está el mundo ahorita, amarrado, esclavizado, como estaba Lázaro, amarrado con vendas. Dice la palabra de Dios que todo aquel que no tenga a Cristo está encadenado, está atado. ¿A quién? ¿A quién está atado? Al enemigo, a Satanás. Todos están atados a Satanás. Y el único que rompe esas cadenas, el único que te libera de esas cadenas, de esa atadura que tienes con Satanás, aquellas personas que están en el mundo, es Cristo. Él te desata, así como lo hizo aquí con Lázaro, cuando le dijo, desátenle y déjenle ir. Por su palabra lo hace el Señor. Él les da vida, y vida eterna, y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir vida eterna? Por toda la eternidad, que no tiene fin. Allá vamos a estar con el Señor. Alégrense, gócense de eso, de saber eso, de que vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. La vida que viene es mucho mejor que ni esta vida que tenemos. Aunque no nos queremos ir de aquí, no nos queremos ir, pero la otra es mucho mejor. Cuando ya estemos allá, no nos vamos a querer venir para atrás. No nos vamos a querer venir para atrás, porque es más hermosa la vida, la otra vida. Pero bueno, así es el cuerpo, y así responde el cuerpo, responde de esa manera. Pero bueno, por lo pronto hay que vivir, pero hay que vivir con Cristo, que es lo mejor que nos puede haber pasado, estar con Cristo Jesús, porque Él es el único que nos ayuda y está siempre al pendiente de sus hijos. Él manda a sus ángeles a que nos ayuden en las cosas que tenemos, en las cosas que nos pasan. Sigue pidiéndole al Señor, sigue orando al Señor, que esto no te detenga. Ojalá que este mensaje te haya ayudado en algo. Está hermoso el mensaje porque fue el último mensaje que el Señor hizo. Resucitar un muerto de 4 días. Fue increíble. Todo lo que lo miraron, si nosotros nos emocionamos porque lo estamos leyendo, pues imagínense ellos que lo estuvieron viendo. Entonces, gloria a Dios por esto y apunta lo más importante. Es hermoso este mensaje. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo.